Doctora y compañeros, cordial saludo. El tema que se abordará desde la psicobiología son las sustancias psicoactivas. Es importante tener en cuenta que el consumo de sustancias psicoactivas es una problemática social que viene desde mucho tiempo atrás y que actualmente se ha convertido en el problema de miles de jóvenes que sufren trastornos por el consumo de drogas. En su mayoría iniciaron probando, como dicen algunos, por experimentar. El problema está en que probaron, sintieron gusto y luego ya no tuvieron control sobre ellas. Por el contrario, las drogas son las que los controlan y actualmente son drogodependientes. En el consumo de sustancias psicoactivas, según estudios realizados, dice que hay unos factores heredables: la sensibilidad a una sustancia, el metabolismo de la droga, la preferencia por una determinada sustancia, el manejo de la tolerancia y la abstinencia. Las sustancias psicoactivas directamente actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo un efecto calmante o sedante, por eso se las considera como depresores del sistema nervioso central. Hay diferentes tipos de sustancias psicoactivas, entre ellas está el alcohol, la heroína, benzodiazepina, los inhalantes, entre otros. Debemos tener en cuenta que hay unos factores de riesgo de tipo ambiental y otros que son individuales. En los ambientales, la disponibilidad de las drogas, la pobreza, el cambio social, la cultura de los compañeros, la ocupación, las normas y actitudes culturales, las políticas sobre drogas, alcohol y tabaco. Dentro de los factores de riesgo individual está la disposición genética, los malos tratos en la infancia, los trastornos de la personalidad, ruptura familiar y problemas de dependencia, bajo rendimiento escolar, la privación social, la depresión y el comportamiento suicida. Hay algunos neurotransmisores que son afectados y depende del consumo de la droga, pero cabe aclarar que en las sustancias psicoactivas el neurotransmisor que se mira más afectado es la serotonina, porque ese está presente directamente en las neuronas y es el responsable del estado de ánimo, del comportamiento social, del apetito, de la digestión, la memoria, el sueño y el deseo sexual. Entonces debemos tener en cuenta que es el neurotransmisor más afectado. Aparte también está afectado la adrenalina, está afectada la dopamina y la GABA. Gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Ivana Garzón y voy a abordar el tema de psicobiología y cáncer. Las noticias nuevas generan un impacto sobre la vida de las personas, influyen los sentimientos de felicidad y tristeza, entre otros. Expresiones físicas como llorar o reírse pueden tener un efecto sobre la salud orgánica y mental como resultado del impacto. El enterarse de una noticia como padecer un cáncer tiene efecto directo en la situación emocional de la persona y por ende en el desarrollo de su enfermedad. De los testimonios de personas allegadas que han padecido cáncer o que lo tienen activo en este momento, se puede recopilar que los sentimientos más frecuentes en ellos son tristeza, decepción, autoculpabilidad o necesidad de buscar otros agentes culpables, vacío y desesperanza, entre otros. Un sinnúmero de sentimientos negativos que expresan una situación de estrés e incluso en algunos casos trastornos y conductas depresivas, las cuales no solo generan efectos a nivel anímico, sino que inciden incluso en el desarrollo de la enfermedad, depresión del estado inmune e impacto del tratamiento sobre cada caso. El cáncer es una patología que, según el Ministerio de Salud en Colombia, para el 2016 mueren por cáncer cada año 33.000 personas, 16.800 mujeres, 16.300 hombres. Cada año se diagnostican 2.200 casos de cáncer en niños. Además, es una enfermedad de alto costo y con tratamientos de difícil acceso dado a los numerosos trámites que demanda en contra de tiempo adecuado de inicio de manejo. Estos y muchos factores más se confabulan junto con la idea de tener este tipo de enfermedad, y a lo cual se suman factores socioeconómicos que ocasionan un grado mayor de estrés que repercute en la salud del afectado. El sistema inmunitario, que es el encargado de la defensa del cuerpo ante cualquier organismo patógeno, es un defensor antitumoral gracias a las células que lo integran.
Entre estas están las natural killers, que hacen parte de la respuesta innata del organismo, las cuales evitan que tumores sólidos benignos se transformen en malignos. Es así como las células directamente implicadas inicialmente en este proceso son los linfocitos T, los cuales, gracias a sus innumerables funciones, generan la primera respuesta del organismo ante estos tumores. Realizan marcaciones de estos para que puedan seguir siendo atacados por nuestro organismo y así evitar idealmente la propagación de cánceres, de dichos cánceres, posteriormente con el fin de generar memoria inmunológica que permita el control de estas células, llámense tumores, células infectadas, etc. Sin embargo, a pesar de que en el cuerpo exista un sistema inmunológico encargado de este control, se ha evidenciado que diversos factores de tipo psicológico se ven implicados en el desenlace de la historia natural de esta enfermedad, también generando un impacto sobre la efectividad y toxicidad de dichos tratamientos que se ofrecen a estas patologías. Es importante mencionar que no solo este punto emocional tiene efectos sobre el desarrollo de esta patología, tratamiento y calidad de vida. Adicionalmente, factores como las diferentes comorbilidades, estado nutricional, estilo de vida saludables también se ven implicados. Desde la necesidad de brindar apoyo terapéutico, desde la psicología, se tiene conocimiento que la integración de los sistemas nervioso, inmune y endocrino tiene como finalidad conservar la salud. De la interacción de estos tres propende la supervivencia y el control de diversas funciones para mantener la homeostasis. El acompañamiento psicosocial a las personas con cáncer debe ser directo para ayudarles a enfrentar la patología con calidad de vida. La experiencia ha demostrado que en las mujeres con cáncer de mama, el asumir con una postura positiva la situación les ha ayudado incluso a la superación de la enfermedad. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosbeni. Hoy voy a hablarles de un tema muy interesante, ¿sí? Y es sobre el tema de la violencia. La violencia es todo acto que amenaza la naturaleza del hombre a través de sus diferentes tipos. Tenemos como el familiar, el laboral, el institucional, la violencia física, psicológica, económica, sexual, etc. Para poder extraer las bases psicobiológicas de la agresión, se han dado otras calificaciones según los modos de agresión, como son la violencia directa. La violencia directa es donde hay un colectivo, ¿sí?, determinado o unas personas determinadas que forman la violencia y se sabe quiénes son. O la violencia indirecta, ¿sí?, que hay organizaciones muy grandes, ¿sí?, y desde adentro de las organizaciones surge la violencia y no se sabe quién fue el autor de la violencia, ¿sí? Estos otros tipos de agresiones pueden ser desencadenados por diferentes factores, ¿sí?, y convertirse en una violencia normal o patológica, ¿sí?, siendo en la patológica provocada por alteraciones psíquicas o por modificaciones anormales del cerebro. Según Moyer, 1976 hay otras calificaciones como la agresión predatoria, que aunque en nuestra sociedad no es común, sí lo es en otros grupos sociales o países. Agresión entre machos, agresión inducida por el miedo, agresión territorial, agresión maternal, agresión irritable, agresión relacionada con el sexo, etc. Hay un libro muy bueno, se llama La maté porque era mía, de Díaz de Santos, ¿sí?, donde mira la conducta agresiva o violencia en humanos desde la neurofisiología, genética y enzimas cerebrales.
cita varios casos de afección por errores o variación en los genes, como en el caso según Neil R. de Carlson, ¿sí? Donde cita el caso de Brunner et al. En 1993 sobre una familia holandesa, ¿sí? En la que había muchos varones con conducta antisocial, como agresión impulsiva, intentos de violación, piromanía y exhibicionismo. La conclusión a lo que llegan haciendo el estudio de este caso es que esta familia presentaba una mutación de gen localizado en el cromosoma X, del que los varones solo poseen una diferencia de que los varones solo poseen uno, a diferencia de las mujeres que poseen los dos. Esta mutación afectaba la degradación de la serotonina, ¿sí? De manera que se preveía un incremento de la liberación de este neurotransmisor. Y según según Edward Poncet, cita el doctor Coccaro, Emil F. Coccaro, ¿sí? profesor de psiquiatría de la Universidad de Chicago, ¿sí? Opina que cuando se tiene un nivel bajo de actividad de la serotonina es posible tener una agresividad impulsiva. Aunque el profesor Coccaro de la Universidad de Chicago admite que la fluoxetina o Prozac no funciona en todo el mundo, sino más bien en aquellas personas cuyos ataques violentos son ocasionales, ¿sí? Por ello el profesor admite o es cauto, ¿sí? Que lo ideal es combinar la inhibición farmacológica de los receptores con la psicoterapia conductual para aprender a gestionar los impulsos y estímulos exteriores. Esto sería el equivalente a desprogramar los circuitos neuronales habituados a la reacción violenta. Bueno, compañeros, solo quería darles un poquito de información sobre lo que es la violencia, ¿sí? Y más o menos desde lo neurológico, cómo se puede estar afectando en nuestros tiempos este fenómeno. Gracias. Cordial saludo, soy William Criollo y en esta ocasión les voy a hablar de la relación existente entre la homosexualidad y la psicobiología. Cuando hablamos de homosexualidad, nos referimos a la preferencia sexual que una persona puede tener hacia otra del mismo género. Hago hincapié en preferencia porque es muy común que exista experimentación homosexual en algún momento sin que la persona sienta que ésta sea su preferencia sexual, lo que no implica una verdadera homosexualidad. Este fenómeno comienza comúnmente en la niñez y la adolescencia, y es un indicativo del desarrollo de la sexualidad de esa persona más que de su orientación sexual al final cuando es adulto. Ya a fines de la adolescencia, la mayor parte de las personas han identificado su orientación sexual, pudiendo ser heterosexual, homosexual o bisexual. La ciencia comenzó la búsqueda de las causas de la homosexualidad con la teoría frenológica de Gall, cuyos postulados decían que las distintas partes del cerebro estaban dispuestas para cumplir con funciones mentales distintivas. Esto llevó a los psiquiatras a intentar ligar la estructura cerebral con la homosexualidad. La teoría de Steinach argumentaba que la homosexualidad puede ser causada por un desequilibrio en la proporción de segregación de hormonas femeninas y masculinas. Suponía que las mujeres homosexuales segregaban más hormonas masculinas, lo que las convertía en lesbianas, y los hombres hormonas femeninas, lo que los convertía en gays. También Lemke aseveró que la homosexualidad era hereditaria, dentro de un proceso dominante recesivo. Argumentaba que los individuos llevaban esta predisposición en sus genes, y así se les podía diagnosticar a través de test biológicos y se los podía tratar médicamente.
Cuando se presenta una consulta psicológica con relación a la orientación sexual, se opta por ofrecer ayudas para que las personas comprendan su problemática, analicen sus actitudes, sentimientos, contradicciones y tomen decisiones respecto a la forma como estaría dispuesta a conducir su vida. No tendría ningún sentido hacer terapia a algo que no se considera anormal o dañino para la salud mental de la persona, excepto en los casos en que esta preferencia homosexual sea motivo de angustia, conflicto, frustración o insatisfacción permanente. Los intentos por variar o modificar la orientación sexual a través de procesos psicoterapéuticos no han tenido el éxito esperado. En el mejor de los casos, lograron reducir el comportamiento sexual, pero no incrementar la atracción sexual por el otro sexo. Muchas gracias.